estudio de la segunda carta a los Corintios. Y como hemos visto en esta segunda carta, de cierta manera el apóstol Pablo está defendiéndose de ciertas acusaciones que se han levantado en contra de él. Pero a partir del texto que vamos a ver hoy, y que es súper interesante y que sé que de aquí en adelante nos va el Señor continuar hablando, vamos a ver Pablo cómo defiende su ministerio. Y esto es muy importante porque vamos a ver cosas que son vitales en un ministerio. Pero me pareció maravillosa la palabra que el Señor trajo hoy a mi vida, porque habla de algo que no es una tarea o una labor únicamente del pastor o del líder, sino de pronto de una labor que es de todos nosotros como la iglesia del Señor aquí en la tierra. Así que los invito a que leamos el texto de 2 Corintios 2, del 14 al 17. Hoy vamos a estar estudiando estos 4 versículos. Así que este texto tiene como título Triunfantes en Cristo. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva en triunfo y que por medio de nosotros manifiesta la fragancia de conocimiento en todo lugar. Porque fragante aroma de Cristo somos para Dios entre los que se salvan y entre los que se pierden. Para unos, olor de muerte para muerte, y para otros, olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién está capacitado? Pues no somos como muchos que comercian la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios, hablamos en Cristo delante de Dios. Y este texto fue uno de los que más me llamó la atención cuando yo leí toda la segunda carta de Pablo a los Corintios, porque me llamó mucho la atención de qué podría significar realmente esto de ser aroma de muerte o aroma de vida. Pero vamos a ver cómo parte de eso es lo que usted y yo somos como iglesia aquí en el mundo. Para aquellos que de pronto reciben las buenas nuevas de salvación, somos aroma de vida, pero para aquellos que no, qué duro, pero somos aroma de muerte. Pero ya vamos a profundizar. Así que hoy, como esta prédica tiene como título, Cristo se revela a través de su iglesia. Cristo se revela a través de su iglesia. Y vamos a ver cómo el triunfo de Cristo, como el evangelio de Cristo quiere Él que se ha revelado a través de nosotros. Y esto se refiere un poco todo eso del aroma, de lo que nosotros significamos o despertamos en el mundo cuando somos lo que Cristo realmente quiere que seamos. Y lo primero que vamos a ver en esta mañana es que predicamos el triunfo de Cristo. Usted y yo, no solamente el pastor, el líder, no solamente la persona que le da las charlas en su grupo de influencia, predica, sino que usted y yo predicamos el triunfo de Cristo. Porque yo que tengo entendido, la gran comisión ha sido entregada para toda la iglesia, ¿cierto? No solamente algunos deben ir y hacer discípulos, sino todos como iglesia deberíamos tener este sentir de ir y hacer discípulos. Así que nuevamente leamos el versículo 14 que dice: pero gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva en triunfo y que por medio de nosotros manifiesta la fragancia de su conocimiento en todo lugar. Resulta que los estudiosos de la palabra se han encontrado con esta imagen que nos entrega Pablo y la mayoría ha coincidido en que por la época en la que esto fue escrito, esto estaba apuntando a un desfile de triunfo. Muy seguramente pues Pablo lo asemeja al desfile de triunfo romano, ya que sabemos que en esta época el pueblo de Israel estaba subyugado por Roma. Así que Pablo nos da esta figura de triunfo, pero vamos a ver, y hay una cita de un teólogo que nos muestra mucho de qué significa un desfile de triunfo y cómo muy seguramente Pablo al darnos esta imagen tiene a Cristo como aquel general que va victorioso en esa caravana, en ese desfile de victoria. Acompáñeme a leer mientras usted ve esa imagen. Necesito por favor que hoy se imagine todo lo que yo le voy diciendo, y si de pronto usted ha visto alguna película que se desarrolle en Roma, usted seguramente ha visto este tipo de desfiles donde llevan a los que esclavizaron en la conquista, aquellos tesoros que trajeron, cómo alaban a esos guerreros que llegaron en victoria. Y mire cómo lo describe en este texto. ¿Cómo es un desfile de triunfo romano? En un triunfo, la procesión del general victorioso marchaba por las calles de Roma hacia el Capitolio. Primero llegaban los oficiales del Estado y el Senado.
Luego llegaban los trompetistas y eran llevados los despojos tomados de la tierra conquistada. Después llegaban imágenes de la tierra conquistada y modelos de ciudades y barcos conquistados. Posteriormente le seguía el toro blanco que sería tomado para el sacrificio. Luego allí caminaba la princesa cautiva y líderes y generales en cadenas, quienes en poco tiempo serían echados en prisión y lo más probable es que fueran ejecutados. A continuación venían los lictores cargando sus varas, seguidos por los músicos con sus liras y los sacerdotes que columpiaban sus incenciarios con incienso dulce que ardía en estos. Después de esto llegaba el general en persona. Finalmente llegaba el ejército usando todas sus decoraciones y gritando un clamor de triunfo. Mientras la procesión se movía por las calles, todas decoradas y con guirnaldas, entre las multitudes que aplaudían, era un día tremendo que podía suceder una sola vez en la vida. Y todo parece indicar que un desfile de triunfo como este era el que Pablo quería citar al decir que usted y yo vamos en triunfo, que Cristo siempre nos lleva en triunfo. Ahora, esto era una cena extremadamente gloriosa en esa época, o sea, era como el éxtasis de lo que un general podría llegar a obtener si llegaba a conseguir el cometido para el cual había sido enviado. Ahora, yo cuando veía toda esta figura y me imaginaba a Pablo imaginándose así como centro, como ese general principal a Cristo, y de pronto la forma en la que Pablo lo dice nos hace pensar que Pablo se hacía pensar como una de esas personas que hacía parte del ejército, que iba entrando en esa caminata triunfal juntamente con Cristo. Pero yo me preguntaba, claro, pues Pablo se puede identificar porque yo creo que tenemos la evidencia necesaria para creer que Pablo hizo lo que tenía que hacer para el reino de los cielos. Pero a mí me confrontaba porque yo decía, ¿será que yo me vería como una persona que está participando de este desfile triunfal? Como una de esas personas que batalló juntamente con Cristo, juntamente con la misión que tenían estos, con esa victoria que tenían que conseguir. Y yo decía, tal vez si no me logro identificar es porque en mi vida, en lo que estoy haciendo hoy en día, no estoy haciendo lo suficiente como para identificarme con el triunfo de Cristo. Tal vez no estoy viviendo la vida que Él quiere que yo viva, tal vez no estoy predicando de la manera que Él quiere que yo predique, tal vez no estoy siendo el padre, el esposo, el trabajador que Él quiere que yo sea. Y por eso no me puedo identificar con este tipo de triunfo. Pero ahora, si usted de pronto no se identifica con esta caminata triunfal, yo le invito a que usted se pregunte, bueno, ¿y cómo podría yo hacerme partícipe? Bueno, ahorita no me identifico con esto, pero yo sí quiero que cuando el Señor venga, yo me identifique con su causa. Que cuando el Señor me llame y me diga, yo te di estos talentos, me llame como un siervo obediente, como un siervo disciplinado, como un siervo que ejerció con juicio y con disciplina sus talentos y estos fueron multiplicados, y no como aquel que con temor escondió ese talento. Uy, no, qué miedo que venga el Señor y yo no hago nada. Mejor lo dejo ahí, porque eso no es lo que el Señor espera de usted y de mí. Como les decía, la gran comisión ha sido entregada para todos nosotros. ¿Cómo está usted en su tarea de ir y hacer discípulos? ¿Usted está formando de sus hijos discípulos de Cristo? Porque de pronto usted tiene una facilidad para hacerlo. Pero de pronto si usted ha sido puesto en una posición de liderazgo, y esta predicación creo que toca mucho a todo el liderazgo de la iglesia, servidores, líderes de grupos, porque si usted logra identificarse con esto, de pronto usted puede confrontarse si realmente yo estoy haciendo discípulos, que es lo que Cristo me pidió, o realmente yo como que estoy ahí en la lucha y lo estoy haciendo pero de una manera mediocre y no como el Señor quiere. Y no se los digo, nuevamente les digo, yo no lo hago con juicio, porque todo este tipo de charlas a mí me confrontan. O sea, yo como líder de jóvenes estoy discipulándolos lo necesario para que cuando venga la prueba ellos sepan qué es lo correcto, o ellos sepan, ay, yo no sé si esto está bien o mal. Y asimismo usted tiene la capacidad de afectar muchas vidas. Mire, si usted fuera consciente de todas las vidas que pueden ser afectadas por usted en la causa de Cristo, usted, todas las personas que podría afectar en su trabajo, en su medio de transporte, en donde usted vive, en su familia, realmente tenemos mucho que hacer, mucha tarea que hacer. Y vamos a ver cómo en medio de todo esto es una tarea urgente.
O sea, usted y yo ahorita podemos estar muy tranquilos porque aquí no hay persecución, porque todo está como tranquilito. Ay, pues sigámoslo haciendo así como vamos. Algún día de pronto lo haré de una manera en la que Cristo se alegre y se sienta gozoso de mí. Pero usted y yo no sabemos cuándo va a ser el día de nuestra muerte. Usted y yo no sabemos cuándo va a ser el día de la muerte de aquella persona a la que Dios lo ha movido a predicarle. Y esto es así de urgente porque si el Señor lo mueve a predicarle y usted no lo hace y esa persona muere, usted sabe perfectamente esa persona para dónde va. Y si era su labor hablarle, usted está yendo a hacer discípulos. Así que esta es una tarea que debería desarrollarse por medio de nosotros, por medio de su iglesia. Mire lo que continúa diciendo este primer versículo. Pero gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva en triunfo y que por medio de nosotros manifiesta la fragancia de su conocimiento en todo lugar. Y a mí esto me pareció increíble porque es por medio de nosotros, una creación que usted y yo sabemos que como humanos muchas veces yo creo que avergonzamos a nuestro Creador. Pero Dios, siendo tan grande, nos escogió a nosotros para darse a conocer al mundo. Yo decía, ¡guau! Este Dios tan grande, este Dios que tiene tanto que mostrar, ¿ha escogido a nosotros para esta tarea tan maravillosa? Y esto quisiera que a ustedes, así como a mí lo ha producido, nos cause como un respeto y como un anhelo de realmente ser las personas que Dios quiere que seamos. Por eso tiene como título que Cristo se revela a través de su iglesia. Porque Cristo se quiere mostrar al mundo por medio de usted. Él se quiere dar a conocer por medio de usted, como dice este versículo. Manifiesta la fragancia de su conocimiento en todo lugar, donde sea que usted vaya. Él quiere darse a conocer por medio de usted. Y mire, yo sé que muchas veces usted lo hace y se encuentra de pronto algunas veces con una buena respuesta de, ay, sí, muy bonito, ay, sí, Dios, ay, cuéntame más. Pero otras muchas veces, ocasiones, usted se encuentra con fanático. Ay, ya va a empezar con su cantaleta, o a veces hasta con insultos o cosas, y no siempre vamos a recibir una buena respuesta cuando le hablamos a una persona, pero no por esto debemos dejar de dar a conocer a nuestro Señor. Miren lo que dice, porque cuando yo veía esto, yo recordaba un texto que ya habíamos estudiado en 1 Corintios, donde dice que a Dios le ha placido llevar su mensaje por medio de la locura de la predicación. Y este texto lo encontramos en 1 Corintios 1, 18 al 21. Y dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y esta predicación usted puede llegar a pensar, no, pues la predicación, claro, las personas que tienen el privilegio de predicar, miren, ahí está, el Señor está haciendo su obra por medio de la locura de predicación, por medio de ustedes, pero la palabra en griego que utiliza aquí para predicación es la palabra kirigmatos. Esa palabra significa proclamación. De hecho, si leemos este texto y un texto que vamos a leer a continuación, no se está hablando en un contexto de congregación donde de pronto hay una persona que nos está hablando, sino habla de la manera en la que usted y yo deberíamos vivir proclamando el evangelio del Señor. Y ahorita podemos orar porque hay un grupo de esta iglesia que esta tarde va a salir a evangelizar. Y mire la palabra justo que el Señor trae a nosotros el día de hoy. Así que vemos que esta predicación a la que se refiere, esta locura de la predicación, no es nada más que proclamar el evangelio del Señor, cosa a la que usted y yo estamos llamados. Mire lo que dice también en 2 de Timoteo 4, 1 y 2, cuando Pablo le está dando instrucciones a Timoteo de cuándo debería predicar o proclamar. En la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, por su manifestación y por su reino, te encargo solemnemente, predica la palabra. Insiste a tiempo y fuera de tiempo. Amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción.
Y nuevamente nos encontramos con la palabra kirixón, que viene de la misma raíz que también nos lleva a la palabra proclamación. Otra vez no lo encontramos en un contexto de congregación, sino de lo que usted y yo deberíamos hacer. Y a mí me llama mucho la atención porque dice, insiste en tiempo y fuera de tiempo. Y muchas veces ustedes solamente insistimos a tiempo. Pues en la iglesia es fácil insistir, predicar aquí el evangelio es fácil. Pero ¿qué hay de predicar cuando no es el tiempo de predicar? Cuando de pronto algo pasa en una situación en su trabajo o en su familia y se le da la papaya para usted predicarle a una persona. Porque el Señor muchas veces nos pone estas situaciones. A mí me ha pasado con mis compañeros del trabajo. Y aunque de pronto he visto que algunos son así medio receptivos y otros no, pues hay que aprovechar estas oportunidades porque debemos insistir a tiempo y fuera de tiempo. Pero aquí también nos da unas instrucciones muy importantes porque dice, amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Con mucha paciencia e instrucción. Usted y yo deberíamos ser muy pacientes. Imagínese usted hablando del amor de Cristo de una manera impaciente. Imagínese usted estar mostrando este amor tan grande, este amor que como lo veíamos hace 8 días, este amor que nos ha perdonado 10,000 talentos al lado de 100 denarios. Si no entiende, vea la predicación de hace 8 días del perdón. Y cuando usted compara esto, usted dice, no, de verdad que yo tengo que perdonar fácilmente, de verdad que yo debería ser paciente con las personas. Porque así es, Dios es increíblemente paciente con usted y conmigo. Todas las cosas que le hemos hecho pasar al Señor, y asimismo Pablo está exhortando a Timoteo de que lo haga de una forma paciente, de una forma a tiempo y fuera de tiempo. Ahora, tristemente hay un dicho popular que se ha escuchado, de hecho creo que lo he escuchado algunas veces en esta iglesia, que dice así, que se mueve entre los cristianos, que dice, predica el evangelio en todo momento y si es necesario usa palabras. Este no es un dicho que esté mal porque nos habla de predicar con nuestro testimonio, pero sí es un dicho que podría llegarnos a limitar lo que es la tarea que usted y yo deberíamos realizar en este mundo. ¿Por qué? Me explico. Claro que sí, claro que el testimonio o la predicación que usted y yo hagamos debería estar acompañada de nuestro testimonio, porque no tendría absolutamente ningún sentido que usted le hable a una persona, le predique y que cuando él vea su vida sea lo opuesto. O sea, esto no tendría sentido alguno y esta persona nunca va a ser convencida de pecado si no ve los frutos en su vida. Pero ¿por qué digo que es una frase peligrosa? Porque usted y yo a veces nos limitamos a esto. Ay no, yo ya estoy viviendo una vida íntegra, yo ya estoy viviendo una vida de testimonio, esa es mi predicación. Yo nunca le voy a hablar a las personas y ahí me limito. Por eso les digo que es un dicho de tener cuidado, porque es necesario que prediquemos. Dígame usted cómo va a ser discípulos si no les habla de la palabra. Dígame usted cómo va a ser discípulos del Señor si usted no les muestra y les enseña quién es el Señor y qué es lo que el Señor espera de ellos para sus vidas. Es imposible hacer un discípulo si no predicamos, si no proclamamos el evangelio del Señor. Así que tengamos cuidado. No solamente es con nuestro testimonio, sino que nuestra predicación debe estar acompañada de nuestro testimonio. Pero es muy importante que usted y yo hablemos y que lo hagamos con sabiduría, que le pidamos al Señor las palabras, los tiempos, porque si algo que usted y yo de pronto nos hemos dado cuenta es que no todo el mundo le podemos entrar o hablar de la misma manera. Tenemos que tener un corazón muy perceptible, muy sensible a esto, porque a veces hay personas que están pasando por situaciones y eso es lo que Dios está disponiendo para que usted le pueda hablar a esa persona. Hay muchas historias que hemos escuchado, por ejemplo, en nuestros grupos de influencia de personas que se han atrevido a predicarle a otras personas. Y esto es lo que usted y yo deberíamos hacer porque Cristo se quiere revelar al mundo a través de usted y de mí. Ahora, tristemente no siempre esta palabra va a ser bien recibida. Y eso es lo que vamos a ver en nuestro segundo punto, porque dice que nosotros somos el fragante aroma de Cristo. Pero este fragante aroma a veces es olor de muerte y a veces es olor de vida. Somos el fragante aroma de Cristo, olor de muerte y olor de vida. ¿Y de qué depende qué tipo de olor sea? Ya lo vamos a ver. Si volvemos a ubicarnos en la figura del desfile de triunfo del pueblo de Roma, así, recordemos que había una parte donde nombraba unos sacerdotes que iba con incenciarios, que iba con un dulce incienso que ardía, y todo este tipo de ceremonias o de cosas que pasaban en esta época eran cosas llenas de muchas fragancias, de flores, de incienso, de cosas.
Y seguramente si nosotros nos ponemos a mirar los dos puntos del desfile, pues para las personas que hacían parte de la victoria, los que habían conquistado, los que habían podido expandir su reino, ese incienso olía a maravillas. Celebrar, lo logramos, valió la pena el esfuerzo, mejor dicho, esta victoria, uf, y a eso les olía ese incienso. Pero ¿a qué seguramente les olía el incienso? A las personas que llevaban como esclavas, a las personas que seguramente iban a sacrificar. Para ellos esto era como un olor de muerte, porque decía, eso era a lo que se dirigían. Ahora, para nosotros, al momento de predicar el evangelio, seguramente nos podemos encontrar con esto, de que para algunas personas es como, ay, cuando esta persona me predicó, para mí fue como la esperanza de vida que yo estaba esperando, sí. Para mí esto era lo que realmente le iba a dar sentido a mi vida, y hay personas que lo van a recibir como un olor de vida, como algo que les trae aliento a su ser. Pero para aquellas personas que de pronto no reciben estas buenas nuevas, de hecho cuando usted les predica de cierta manera se sienten juzgados, se sienten condenados. Y yo se los digo de una manera muy vívida, porque en el último cumpleaños de mi abuelita hubo una persona que es pastor, o bueno, que está siendo formado para pastor también, un primo, y esta persona se tomó un tiempo para dar una mini predicación, una predicación hablando del evangelio, de la necesidad de arrepentimiento, porque muy tristemente muchos de mis tíos aún no han llegado a los pies de Cristo. Y él les hablaba de cómo este era el deseo de mi abuela, o sea, más que cualquier regalo, que cualquier cosa, siempre el deseo de mi abuela y la oración por los 91 años que lleva de vida ha sido que toda su familia lo conozca. Entonces mi primo muy valientemente les decía, este es el real anhelo de mi abuela, pero la manera tan sincera que les expuso, él les decía lo mismo, o sea, ninguno de nosotros se puede salvar por sí mismo, todos somos pecadores incluyéndonos, todos merecíamos el castigo, todos merecíamos la condenación, pero si ustedes reciben a Cristo, ustedes se salvarán. Y lo que provocó en muchos de ellos, ¿qué fue? Este ya vino, no, pues el santo, el perfecto. Claro, Él tiene la posición de juzgarnos. Y esto es muchas veces la reacción que usted y yo nos vamos a encontrar cuando predicamos el evangelio. Pero usted y yo por eso debemos hacerlo con sabiduría, para que las personas, así como veíamos en el proceso de perdón, para que no vean como que queremos generarles el mal, que vean más bien que los amamos. Si les predicamos a alguien es porque lo amamos, es porque queremos que esa persona conozca de Dios y sea salvo. Así que tengamos la valentía de hacerlo, bien sea que para esa persona usted sea olor de vida o sea olor de muerte. Miren lo que dice el texto en 2 Corintios 2, 15, 16. Porque fragante aroma de Cristo somos para Dios, entre los que se salvan y entre los que se pierden. Para unos olor de muerte para muerte, y para otros olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién está capacitado? Y en este texto vemos que Pablo es como si hiciera una separación, una división de la humanidad en dos grupos de personas. Las personas que se salvan, las personas que van camino a esa salvación, pero también las personas que están camino a la destrucción, a la condenación eterna. Y quise poner esta cita porque describe muy bien lo que estamos hablando, que es de un teólogo llamado Clark, que dice: lo mismo sucede en el día presente a aquellos que reciben y a aquellos que rechazan el evangelio. Para los primeros es el medio de salvación, para los segundos el medio de destrucción, ya que ellos no son únicamente no salvos debido a que no creyeron el evangelio, sino que son condenados porque lo rechazaron. Olor de muerte para muerte. Y eso de una manera muy dura, muy cruda, siento que nos lo muestra Pablo, pero así es. O sea, usted y yo debemos predicar con la esperanza de que se salven, porque aún hay un texto en la Biblia que nos dice que Dios Padre como que no ha traído su juicio aún, porque Él quisiera que todos se arrepintieran, Él quisiera que todos se salven. Mas sin embargo, Él conoce todo y Él sabe que muchos son los que van a rechazar, muchos son los que se van a condenar por no aceptar las buenas nuevas de salvación. Pero Pablo termina este versículo 16 diciendo: y para estas cosas, ¿quién está capacitado? Y yo digo,
¿Quién está capacitado para hacer olor de vida para unos y olor de muerte para otros? Esto, y en la manera en la que Pablo lo escribe, porque la palabra capacitado en el griego original es la palabra ikanos, que es lo mismo que usa para la palabra suficiente, capaz o idóneo. Para esta tarea a la cual usted y yo hemos sido llamados, ¿quién es capaz de hacerla? ¿Quién es el idóneo para hacerla? ¿Quién es suficiente para hacerla? Y Pablo lo está diciendo de esta manera, pero me pareció maravilloso porque en el texto que vamos a estudiar en la siguiente predicación, en el capítulo 3, es como si Pablo respondiera a esta interrogante. Es como si él preguntara, y para esto, ¿quién es suficiente? Y mire lo que dice 2 Corintios 3, versículos 5 y 6. No que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar que cosa alguna procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia es de Dios, el cual también nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto, no de letra, sino de espíritu, porque la letra mata, pero el espíritu da vida. Pablo está diciendo claramente, para esto, ¿quién está capacitado? Aquel que el espíritu, aquel que Dios ha capacitado. Usted se siente que no tiene la capacidad para predicar, que no tiene de pronto la valentía para decirle a las personas que están viviendo en pecado y que deben alejarse de esto. Dios lo puede capacitar. Mire, esto es algo que usted y yo no podemos hacer absolutamente de ninguna manera en nuestras fuerzas. Es algo de lo cual usted y yo necesitamos ser capacitados 100% de parte de Dios. Necesitamos ser movidos 100% de Dios. Pero a veces usted y yo no lo hacemos o no estamos en la capacidad. ¿Por qué? Pues porque nuestro espíritu está ya todo menguadito. Y cuando le dice, ay, ve y háblale a este. Ay, no, pero si yo también estoy en pecado, ¿qué le voy a decir a este que está en pecado? Y usted está perdiendo la oportunidad de predicar. Así que no es una capacidad que usted y yo tengamos como personas. A todas las personas que de pronto Dios les ha dado el don del evangelismo, de ir y compartir la palabra, ellos yo creo que son muy conscientes de que esto es algo que solo lo puede guiar el Espíritu de Dios. Porque Él es el único que convence de pecado, porque Él es el único que convence de esos malos caminos. Así que Pablo es como si se respondiera al mismo más adelante diciendo, el único que nos puede capacitar para esto es Dios mismo. Pero lo último que quiero que veamos, que es el último versículo, es que usted y yo hablamos de parte de Dios y hablamos delante de Dios. En dos sentidos, hablamos de parte de Dios como sus heraldos, pero también hablamos delante de Dios. Usted no sé si alguna vez había visto esto de esta manera, pero cada vez que usted le predica a alguien es como si estuviera la persona y estuviera Dios mismo. Y eso a usted y a mí nos genera de pronto un respeto mayor, una manera diferente de hacer esta predicación a la cual el Señor nos está llevando a hacer. 2 Corintios 2:17 dice, pues no somos como muchos que comercian la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios, hablamos en Cristo delante de Dios. Y aquí parece que Pablo estuviera hablando a un grupo muy específico de personas que estaban comerciando con la palabra de Dios. Y es muy triste ver que hace casi 2000 años que fue escrito esto, hasta el día de hoy aún vemos personas que comercian con la palabra de Dios. Aún vemos personas que tergiversan el mensaje para comerciar con la palabra de Dios. Vemos personas que cambian el mensaje de la palabra para buscar beneficio propio, para buscar cosas materiales en este mundo. Y seguramente esa persona no ha tenido revelación de la palabra porque ¿de qué le sirve tener todos esos bienes aquí en la tierra si cuando venga nuestro Señor el juicio que va a venir sobre esas personas va a ser algo que el Señor nos guarde de estos caminos? Ojalá. Así que parece que Pablo estuviera hablando muy hacia unas personas que estaban comerciando, unas personas que estaban adulterando. En la Reina Valera, esta parte de comercian la palabra de Dios, dicen medran la palabra de Dios. Y esa palabra habla de algo que se hacía en esa época. En esa época pues todavía se mueve mucho lo del el vino, pero obviamente en esa época también. Y cuando hablaba de que medraban, simbolizaba ese vino que ya tenían
Pero imagínense, yo tengo tal cantidad de vino, pero si le echo agüita voy a tener más vinito que vender, ¿no? Ahora, ¿cómo se aplica eso a la palabra? Y esto me pareció muy duro, porque no es solamente aquellos que tergiversan la palabra para beneficio propio, sino aquellos también que diluyen la palabra. Y esto es de mucho cuidado, querida iglesia, porque lo que vemos tristemente en muchos lugares es que de cierta manera han rebajado la palabra. Es como que le quitan todo lo duro, todo lo confrontante para decirnos, ay, tú crees en Dios y serás bendecido. Ay, tú sigue así que vas derechito para el cielo. El Señor ya te perdonó, tú veas a fiesticas, haz esto, sí, peca. Tranquilo que el Señor es suficiente y Él te restaura. Esto es evangelio rebajado. Todo este tipo de cosas que vemos tristemente en algunas iglesias del humanismo, donde han quitado a Cristo del centro del evangelio y se han puesto a los mismos humanos, a las personas. Y es duro ver cómo, de una manera en la que es más difícil de percibir, han convertido el evangelio en algo en lo que gira alrededor del humano, alrededor de la persona misma. Y esto para ellos es, ay, qué rico, claro, porque casi es como si pudieran usar a Dios a su favor. No, pues yo hago esto y voy a obtener esto de Dios. Ay, no, pues qué buen negocio si Dios dice que yo le doy esto y Él me lo multiplica. Y un montón de cosas en las que han dañado y han torcido el evangelio, en la que se han beneficiado de ellos, pero también en la que han rebajado el evangelio. Y debemos tener cuidado, porque para mí esto fue una gran alerta cuando yo veía que la predicación no solamente es lo que nosotros hacemos, sino es lo que es como iglesia Dios quiere que hagamos con aquellas personas a las que Él quiere convencer de pecado. Y yo decía, ¿cuántas veces de pronto estamos viendo un mensaje diluido? ¿Cuántas veces no estamos diciendo realmente lo que la palabra quiere que digamos? Y esto es algo de lo que usted y yo deberíamos tener mucho cuidado. Mire, yo sé que el llamado al pastorado, yo sé que el llamado a la predicación, así como yo lo estoy haciendo frente a la congregación, es algo de mucho cuidado, porque de cierta manera nosotros los estamos capacitando a ustedes para que ustedes estén en la capacidad de ir y predicarle a otros. Eso es parte de lo que el Señor está haciendo en momentos como este. Pero también debemos tener cuidado de que los de aquí nos cuidamos, pero que los que están recibiendo también. ¿Por qué? ¿Qué pasa en nuestros grupos de influencia? Y ahí es un reto grandísimo para los directores de grupos de influencia. Porque los grupos de influencia son un lugar donde se está hablando de la palabra cada semana. Donde se está hablando con la misma constancia que se habla en este lugar. Y necesitamos estar pendientes de que sea una palabra conforme a lo que Dios quiere que digamos. Porque ¿qué es lo que dice Pablo? Que predicamos con sinceridad de parte de Dios y delante de Dios. Ahora, ¿qué es predicar con sinceridad? Sinceridad, la palabra que usa aquí es la palabra eilicrinías, que significa puro, que significa algo sin mezclar. Algo puro, si usted ha tenido la oportunidad de trabajar con alguna sustancia pura, es muy diferente a una sustancia que ha sido diluida. Y ese es el evangelio que Dios quiere que usted hablemos. O sea, lo que encontramos en la palabra con esa pureza deberíamos entregarlo a las personas que tenemos la posibilidad de hablarles. Y esto representó un gran reto para todos nosotros. Porque muchas veces no profundizamos en la palabra, porque muchas veces nos conformamos con, ay, sí, este texto como que dice eso bonito, entonces les voy a decir así a mis discípulos. ¿Realmente eso es lo que quiere decir el texto? Miremos, porque el texto es muy importante leerlo en su contexto para entender qué era lo que realmente Dios quería decir. Así que los reto a todos ustedes líderes y a todos ustedes que hemos sido llamados a predicarle a otras personas, para que hablemos como de parte de Dios. Hay una figura en todo esto, cuando uno predica de parte de Dios, hay muchas maneras en las que lo puede hacer, pero hay una en la que nos relaciona constantemente en la palabra y es la figura del heraldo. ¿Qué era un heraldo? Un heraldo era el encargado de proclamar los decretos y órdenes representando al rey. Mire, un heraldo iba y lo que el rey quería que dijera, eso iba y decía. No le añadía ni le quitaba ninguna palabra. Y así es como Dios quiere que usted y yo prediquemos, hablemos de su palabra, conforme a lo que está escrito y no que le agreguemos muchas cosas que nosotros creemos que está. Mire, el pastor ha sido muy sincero en esto. El pastor muchas veces ha reconocido aquí frente a la iglesia, en las clases que ha dado, que varias veces cosas que él creía que estaban conforme a la palabra,
Él se ha dado cuenta al momento de estudiar la palabra que no eran así, sino que a él se los habían enseñado en el lugar donde él fue formado, y ahora que los confronta con la palabra, se encuentra con una realidad totalmente diferente. Mire, yo no estoy juzgando al pastor, más bien estoy alabándolo porque él está corrigiendo algunas cosas que de pronto veníamos haciendo mal, y eso está bien. Mal sería que nos quedáramos, ay, esto está mal, ay, pero ya que lo hicimos mal, sigámoslo haciendo. Eso estaría mal. Pero ser conscientes de que hay algo que malinterpretamos, que hay algo que no tomamos como realmente Dios quería decírnoslo y corrijamos nuestro camino, es lo que deberíamos hacer. Así que usted y yo deberíamos ser como heraldos. Lo que el rey quería decir, eso era lo que decían. Y no tampoco dependiendo de la persona a la que le hablaban, era un decreto para todo el pueblo. Igual para los que le caían bien como a los que no le caían tan bien. A todos les hablaba igual el heraldo. Pero ya para cerrar esta predicación, lo último que dice es que usted y yo también no solamente hablamos de parte de Dios, sino que hablamos delante de Dios. ¡Wow! Dios está ahí en primera fila cuando usted está predicando. Cuando usted está evangelizando, Dios está ahí. Y qué tremenda responsabilidad. Este versículo tiene como título un libro que los predicadores estamos leyendo y estudiando para obviamente pulirnos en la forma en la que predicamos, que se llama De parte de Dios y delante de Dios. De parte de Dios y delante de Dios, y realmente pues al menos para mí ha sido muy edificante. Y había una historia que él contaba que una vez que un predicador estaba citando algo que había escuchado por ahí, eso que usted a veces está pasando por un canal o por Instagram y ve alguna cosa que alguien dijo y él lo vio bien citarlo. Entonces yo lo voy a citar sin saber que la persona a la que iba a citar estaba entre el público. Y al momento en que él lo citó totalmente fuera de contexto y lo citó diciendo algo totalmente contrario a lo que la persona había querido decir. Ahora, cambie las personas y piense que esa persona que está sentada en el público es Dios. ¿Cómo se va a sentir si el mensaje que usted está dando no era lo que él realmente quería decir? Es una responsabilidad, pero es una responsabilidad que usted y en mí sabe que genera más dependencia de la palabra. No dependencia de lo que yo creo, de lo que yo he escuchado por ahí, sino de lo que realmente Dios nos dice a través de su palabra. Más dependencia en que mis devocionales no sean solo, ay, leo este salmito, este versículo, ay, tan bonito, hasta luego, me voy a mi trabajo y a mi vida, sino profundizar en la palabra, tener una revelación real de qué quiere decir la palabra, porque Dios nos quiere formar y nos quiere hablar día a día. Así que a manera de conclusión, querida iglesia, usted y yo deberíamos reconocer el gran privilegio que tenemos al ser el medio por el cual Dios se quiere dar a conocer. Porque Dios nos escogió a nosotros. Mire, tantas maneras que el Señor en todo lo que Él pudo haber hecho, decidió escogernos a nosotros para ir y convencer a las otras personas, para ir y hablarle a las otras personas, para ir y hablarle a las otras personas. Maravilloso. Nos escogió a usted y a mí. Y aunque ese mensaje que vamos a dar sea para vida o para muerte, porque depende de la persona, usted y yo debemos recordar que lo hablamos de parte de Dios y delante de Dios. Usted y yo simplemente debemos tener esta tranquilidad. Lo hablo porque es lo que el Señor quiere que yo haga y lo hablo con la tranquilidad de que es lo que realmente Dios quiere que yo diga. Y con el respeto que significa que Dios esté ahí escuchando lo que usted está diciendo.